Durante siglos, la Iglesia ha custodiado secretos tan antiguos como la propia fe. Textos prohibidos, sellados con cera y enterrados en los archivos del Vaticano. Pero hay un libro, uno que lleva el nombre de un papa, y que según las leyendas, fue escrito bajo la inspiración del mismísimo demonio. Un libro que promete dominar a los ángeles, invocar a los espíritus y someter al mal, en nombre de Dios. Este es el Grimorio del Papa Honorio. En este episodio de Conquistadores del Tiempo, exploraremos la historia detrás del más oscuro de los libros papales. ¿Quién fue el Papa Honorio? Porque su nombre quedó marcado por la sombra de la herejía. ¿Y qué secretos se esconden entre las páginas de este texto maldito que mezcla la oración con la invocación? En los pasillos silenciosos del Vaticano, entre manuscritos que jamás verán la luz, se rumorea la existencia de un libro maldito. Un texto que mezcla oraciones cristianas con conjuros infernales. Lo llaman el Grimorio del Papa Honorio. Y su historia nos obliga a hacernos una pregunta. ¿Hasta dónde puede llegar un hombre de fe, cuando el poder del cielo y del infierno se cruzan en la misma página? Para entender el origen del Grimorio, primero debemos conocer a su supuesto autor. Cencio Sabelli, más conocido como Honorio III, fue elegido papa en el año 1216. Gobernó la Iglesia durante una época turbulenta, las cruzadas, el auge de la alquimia y el temor al pecado como instrumento de control. A diferencia de otros papas, Honorio no fue un guerrero ni un político despiadado. Era un erudito, un amante del conocimiento, formado en derecho y teología. Pero precisamente por eso, su nombre fue el elegido, siglos después, para firmar un libro que ningún hombre santo habría reconocido. El Grimorium Honorii, o Grimorio de Honorio, apareció por primera vez entre los siglos XVII y XVIII. Era un texto pequeño, escrito en latín, que afirmaba ser el manual oficial de magia para los sacerdotes. Un libro que enseñaba cómo invocar ángeles, conjurar demonios, e incluso obligar a los espíritus a obedecer usando los nombres de Dios. Lo más perturbador no eran los conjuros, sino que cada uno comenzaba con plegarias cristianas y terminaba con sellos demoníacos. Según el texto, solo un sacerdote puro y sin pecado podía ejecutar los rituales sin ser condenado. Pero si fallaba, el demonio al que intentaba controlar se llevaría su alma. Cuando el libro comenzó a circular, la Iglesia lo declaró herejía pura. Poseer una copia era motivo suficiente para ser acusado de brujería. Muchos ejemplares fueron quemados, y otros desaparecieron en colecciones privadas de nobles o en los archivos más ocultos del Vaticano. Pero los rumores no se detuvieron. Algunos sacerdotes afirmaban que existía una versión secreta, usada por exorcistas del propio Vaticano, donde se detallaban rituales para obligar a los demonios a confesar su nombre verdadero. Un conocimiento tan peligroso, que incluso el poder de Dios podía volverse un arma. Las páginas del Grimorio del Papa Honorio hablan de tres tipos de poder. El poder divino, que concede autoridad al sacerdote. El poder espiritual, que domina a los ángeles. Y el poder infernal, que somete a los demonios. En algunos fragmentos, se detallan rituales de invocación, sellos mágicos, y oraciones como esta. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te ordeno, espíritu rebelde, que obedezcas mi voz. Una oración que comienza como un exorcismo, pero termina como un pacto. ¿Era esto una blasfemia? ¿O el intento de la Iglesia por dominar al mal usando sus propias reglas? Muchos historiadores aseguran que el Grimorio no fue escrito por el Papa Honorio III.
sino por un ocultista francés del siglo XVIII, que usó su nombre para dar autoridad al texto. Sin embargo, otros investigadores aseguran haber visto referencias a este grimorio en documentos mucho más antiguos, incluso anteriores a su supuesta creación. Y en los catálogos de la Biblioteca Vaticana, algunos registros desaparecieron justo en las fechas en que el texto fue denunciado por la Inquisición. ¿Coincidencia? ¿O una purga deliberada del conocimiento prohibido? Tal vez el grimorio del Papa Honorio nunca fue un libro físico. Tal vez fue una advertencia. Una metáfora del peligro de mezclar la fe con el deseo de poder. Porque incluso dentro de la luz más pura, puede esconderse la sombra más profunda. Y si este libro existió realmente, quizá no fue escrito para tentar al hombre, sino para recordarle que el conocimiento sin humildad siempre termina abriendo las puertas del infierno.